Licenciado, buenas tardes. Eh, Prosigo con mi lectura semanal. Ahorita empiezo. Selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Em, Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de definir con precisión los conceptos muestra, población o universo y procedimientos de selección de la muestra, identificar los diferentes tipos de muestras en la ruta de la investigación cuantitativa, sus características y procedimientos de selección, la situación en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones, determina el tamaño adecuado de la muestra de acuerdo al planteamiento del problema de investigación, obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. Síntesis. En este capítulo se profundiza en los conceptos de muestra, población o universo, unidad de muestreo, unidad de análisis representativa de la muestra, procedimiento de selección. Asimismo, se presenta la clasificación más común de muestreo probabilístico y no probabilístico. Además, se explica en el proceso general para seleccionar una muestra por cada una de sus etapas, determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representativa estadística o cualitativa. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población y seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Muestra subgrupo de la población, selección de la muestra en la ruta cuantitativa, se utiliza por economía de tiempo y recursos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis. Unidad de muestreo, el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. Unidad de análisis, produce los datos e información para ser examinados. La selección de la muestra en la ruta cuantitativa se divide en dos tipos: muestra aleatoria simple, muestra estratificada, muestra por conglomerados. Probabilística. Requiere delimitar la población, precisar el tamaño de muestra stats para generalizar resultados y establecer parámetros. En base a marco muestral, procedimientos para seleccionar unidades o casos. Stats, selección sistemática, no probabilísticas o dirigida. Selecciona casos o unidades participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. También se divide en proceso. Determina la unidad de muestreo y o análisis. Delimitar a la población o universo. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo, análisis y mantener su representativa estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población, probabilística.
Seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Nota, los procedimientos para calcular el tamaño de muestra mediante fórmulas, así como la selección de los casos de la muestra a través de tablas de números aleatorios o random, se han excluido de este capítulo debido a que el programa STATS realiza tal cálculo y elección de manera mucho más sencilla y rápida. Sin embargo, el lector que prefiera los cálculos manuales y el uso de una tabla de números aleatorio podrá encontrar esta parte en el Centro de Recursos en Línea en los estudiantes. Por otro lado, se exponen las estrategias de muestreo probabilística, muestra aleatoria simple, muestra estratificada y muestra por racimos o conglomerados, y el procedimiento sistemático para elegir los casos. Finalmente, se introduce las muestras no probabilísticas, las cuales se amplían en el capítulo 12, muestreo en la ruta cuantitativa. En toda investigación siempre tenemos una muestra, casi siempre. Las investigaciones se realizan en muestras por cuestiones de ahorro de tiempo y de recursos. Únicamente cuando pretendas realizar un censo, debes incluir en el estudio a todos los casos: personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas, objetos del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. De igual modo, si en una determinada población deseas conocer perfiles completos de salud de sus habitantes, por ética efectuarías un censo y los incluirías a todos. ¿Qué es una muestra? En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes y deberán ser representativas de dicha población de manera probabilística para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población. El universo o población es definido o al menos perfilado desde el planteamiento del problema. El concepto se ilustra en la figura 8.1. Población, muestra, unidades de muestreo, análisis. Muestra, subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de esta si se desea generalizar los resultados. ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? Determinar las unidades de muestreo o análisis sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, delimitar la población o universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representativa estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística, seleccionar las unidades de muestreo o análisis, calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población probabilística. Determinar la unidad de muestreo o análisis. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre qué o quiénes se recolectarán los datos: personas u otros seres vivos, objetos, sucesos, colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, la hipótesis formulada y el diseño de investigación. En algunos casos parece sencillo. Por ejemplo, si vas a realizar una encuesta nacional de opinión sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales, resulta lógico que las unidades de muestreo o análisis son individuos en edad de votar. De alguna manera, en diversos experimentos médicos, la unidad de muestreo son pacientes que han contraído una enfermedad y en ocasiones también individuos sanos, para tener un punto de comparación. Pero si quieres examinar problemas de comunicación entre supervisores y obreros, las unidades no serían únicamente estos últimos, sino grupos de personas que ocupan ambos puestos. Tendrían que analizar la problemática desde las dos perspectivas, entrevistar a los trabajadores y a
a quienes reportan sus actividades. Si tu interés fuera describir el uso que hacen los niños de la televisión en tu ciudad, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. Sin embargo, también te serviría entrevistar a sus padres, escoger entre los niños o sus padres o ambos. Dependería de su planteamiento específico y el diseño de investigación. La población y la unidad de muestreo deben ser conscientes con tus objetivos y preguntas de investigación. Algunos errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones, se presentan junto con sus soluciones en la tabla. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las causas por las que la leche de vaca producida por una granja se encuentra contaminada por determinadas bacterias dañinas? Unidad de análisis errónea. Vacas de dicha granja. Error. Las vacas no se analizan en todo caso las muestras de leche producidas por ellas, pero la transmisión de las bacterias puede ser por los animales o las personas que se encargan de ordeñarlos y manejar la leche. Unidad de análisis correcta. Muestras de leche producida por las vacas siguiendo un riguroso procedimiento, limpiando y secando pezones, evitando el uso de antisépticos, desechando el primer chorro, etcétera, y realizándoles análisis bacteriológico, pero también efectuando análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio a quienes intervienen en el manejo de la leche. Preguntas de investigación. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? Unidad de análisis errónea. Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. No hay grupo de comparación. Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si son o no presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Estos están los trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Monterrey y satisfechos con su trabajo. Computar el número de los conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno de Nuevo León providencial durante los últimos 5 años. Error. La pregunta propone indagar sobre actividades individuales y esta unidad de muestreos denota datos agregados en una estadística laboral y social. Lo correcto sería muestra de trabajadores que trabajan en el área metropolitana de Monterrey, cada uno de los cuales contestarán a las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Pregunta: ¿en qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego de tratamiento? Error. Pacientes con enfisema pulmonar. Error. La comunicación es un proceso entre dos actores, médicos y pacientes. Correcto. Pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento. Quienes van a ser medidos, errores y soluciones a continuación. Preguntas de investigación. ¿Qué tan arraigada se encuentra en la cultura fiscal de los contribuyentes de Medellín? Análisis erróneo. Contadores públicos y contralores de la empresa de la ciudad de Medellín. Error. ¿Y el resto de los contribuyentes? Unidad de análisis correcta. Personas físicas contribuyentes que no son empresas de todo tipo, profesionales, independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, consultores y representantes de empresas, contribuyentes morales. ¿En qué grado se aplica el modelo de competencias en las escuelas de bachillerato en un distrito escolar? Error. Alumnos de las escuelas de bachillerato del distrito escolar. Error. Se obtendría una respuesta sí. Se obtendría una respuesta incompleta a la pregunta de investigación y puede ser que la mayoría de los alumnos ni siquiera sepan bien lo que es modelo por competencias de la educación.
Análisis correcto, modelos curriculares de las escuelas de bachillerato del distrito escolar, análisis de la documentación disponible, directores, maestros de la enseñanza, entrevistas y eventos de enseñanza-aprendizaje, observación de las clases y tareas en cada escuela. La unidad de muestreo es el tipo de caso a elegir para estudiar. Frecuentemente es la misma que la unidad de análisis la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos estadísticos, pero en ocasiones es distinta. Por ejemplo, si pretendes investigar las razones por las que ciertos asesinos seriales jóvenes de 18 a 22 años fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos, la unidad de muestreo sería el asesino, lo que seleccionó, pero la unidad de análisis podría ser el asesinato. Pudiera haber asesinos que hubieran matado a más de una persona y cada crimen se analiza en la particularidad. O bien, si un investigador pretende evaluar el grado de violencia presente en las series televisivas que transmiten de 21 a 23 horas en determinada ciudad durante cierto periodo, la unidad de muestreo podría ser el capítulo y la unidad de análisis, el segmento de 1 minuto, 3 minutos u otro lapso que considere apropiado. Otro caso sería el estudio de Hernández Sampieri, 2008, para explorar la vinculación empírica entre el crimen y la cultura organizacional. Las unidades de muestreo fueron empresas de distintos sectores industriales, comerciales y de servicio de la región central de México, donde se llevó a cabo la investigación, pero las unidades de análisis fueron los colaboradores de dichas compañías, empleados y trabajadores, o más bien sus respuestas a un cuestionario. Asimismo, en diferentes investigaciones médicas, las unidades de muestreo son pacientes o enfermos y se incluyen distintas unidades de análisis para cada caso. Muestras de sangre y orina, respuestas a entrevistas clínicas, expedientes médicos. La diferencia es sutil, pero debe tomarse en cuenta. Una vez precisada la unidad de muestreo y análisis, sean o no las mismas, se delimita la población. En la ruta cuantitativa, el investigador extrapolen a la población en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos. El interés es que tu muestra sea estadísticamente representativa. Unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. Unidad de análisis es la unidad de la cual se extraen los datos o la información final. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre. Una población es el conjunto de todos los casos. Delimitar la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Lo anterior puede ilustrarse con un ejemplo. Imagínate que si quisiera realizar un estudio para describir cuáles son las condiciones en que viven los obreros que trabajan en empresas ubicadas en la provincia o estados de Guanajuato, México, lo primero sería especificar qué obreros de todas las empresas de la provincia o estado, solamente los que residen en las principales ciudades como León, Guanajuato, Celaya, Irapuato y Salamanca. Si es así de todas las industrias, de todas las colonias o barrios, entonces cabe precisar si se hizo desde el planteamiento, ya es muy fácil. Por ejemplo, obreros que habitan en todas las zonas urbanas, Guanajuato, y que trabajan en empresas fabricantes de automóviles determinados establecidas en tal provincia o estado. En este ejemplo, la población se delimitaría con base en la figura 8.3.
Esta definición elimina, por tanto, a obreros que no vivían en el estado de Guanajuato, que no trabajaban en empresas fabricantes de automóviles determinados, incluso a la, a la laboran a los que laboran en empresas de autopartes, a empleados administrativos y ejecutivos que están contratados por las productoras de vehículos automotrices, y permite un estudio más realista a llevar a cabo en este y otros casos. La delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de investigación, sino de otras razones prácticas. Un sentido no será mejor por tener una población más grande. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en planteamientos del problema. Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo. Así como accesibilidad, de nada te sirve plantear un estudio si no es posible que tengas acceso a los casos o unidades de interés. Es importante perfilar con exactitud los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Por ejemplo, en algunos estudios suele precisarse el perfil de los casos a seleccionar por edad, género, nivel socioeconómico, escolaridad, estado civil, etc. Además, en investigaciones médicas por tipo de enfermedad, estadio de esta y determinadas prescripciones, al seleccionar la muestra debes evitar 3 errores que puedes cometer: desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, participantes, vamos a ver, que tendrían que estar y no fueron seleccionados. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Mertens, 2015. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente no deben ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluyeron, lo que es un error. Asimismo, imagina que realizas una investigación para determinar el perfil de los clientes de una tienda departamental y generar una serie de estadísticas sobre ellos en una muestra obtenida de la base de datos. Podría ocurrir que la base de datos no estuviera actualizada y varias personas ya no fueran clientes de la tienda, y sin embargo las eligieras para el estudio. Por ejemplo, algunas que se mudaron a otra ciudad, otras que fallecieron, unas que ya no utilizan su membresía y quizás otras que se hicieron clientes de la competencia. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio. Por ello, te insistimos en que lo importante de establecerlos de manera muy específica. Ejemplo: Villar, Ballenas, Soto y Medina efectuaron un estudio para determinar el conocimiento de aceptación y uso de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, MTAC, en médicos del Seguro Social de Salud de Lima. Por lo tanto, solamente incluyeron a los médicos de las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, y que aceptaron participar voluntariamente y firmaron el consentimiento informado respectivo, excluyendo a médicos de otras instituciones públicas o privadas e independientes, así como a quienes laboran en servicios de medicina completamente que no se encontraban trabajando en el centro asistencial en el momento de la encuesta por vacaciones o licencia, o aquellos que no eran personal permanente del centro asistencial, pasantes o residentes.
La población al momento de seleccionar la muestra era de 3.185 médicos que se encontraban en planilla dentro de las áreas, dentro de las redes asistenciales de Lima. En febrero del 2012, la muestra en la que se aplicó un cuestionario fue de 412. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener sus representativas probabilidades o no probabilísticas. Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo o análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso te comentaremos sobre los tipos de muestra con la finalidad de que puedas elegir la más conveniente para un estudio particular. Con frecuencia has leído y escuchado hablar de muestras representativas, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudieran dar más seriedad de los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras en la ruta cuantitativa pretenden ser representativas, por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorios solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero por no aclarar el tipo de muestras ni el tipo de muestreo. Tipos de muestra. En la ruta cuantitativa existen dos tipos generales de estrategias de muestreo: probabilístico y no probabilístico. En las muestras probabilísticas, todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma probabilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra. Y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo, imagínate el procedimiento de un sorteo informal en tu colonia o barrio, lotería mecánica o tómbola, donde se asignan boletos numerados a un grupo de personas. El día del sorteo se colocan las copias o recibos de los boletos en una pecera, caja u otros recipientes y los revuelves para elegir uno, el ganador. Al inicio, cuando los depositas en la pecera o caja, todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar o resultar el número elegido. De igual forma, en una lotería electrónica, antes de llevarse a cabo el sorteo, todos los números poseen la misma posibilidad de obtener un premio. Reciben su nombre porque son muestras representativas de población en términos de probabilidad. En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. Problema: el esquema de investigación, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución ¿qué se piensa hacer con ella? Para ilustrar lo anterior mencionaremos 3 ejemplos que toman cuenta dichas consideraciones. Ejemplo: suicidio en prisiones de Estados Unidos, Norteamérica.
En su primer ejemplo tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones de Estados Unidos, dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte.